Bueno, los de la OMS son como... ¿Te acordás que había un delfincito que cambiaba de color y te marcaba si llovía o no llovía? A veces la pegaba. El hipocampo. Exacto, pero viste, los tipos dijeron también algunas cosas, ahora ya voy a saludar al doctor Dubín. ¿Qué decís? Arranco con esto, Doc, lo que dijo la OMS. ¿Estás de acuerdo con esto? Yo estoy muy molesto con la OMS. Ajá. Yo creo que no comprenden la pandemia. No comprenden la pandemia. No, la directora, la holandesa, creo que es por detalles finos, como maneja datos bibliográficos, pero no entiende la profundidad del problema. No te podría explicártelo técnicamente. ¿Y cuando hablan dañan? No, pero a ver cómo te lo podría explicar. Para darte un ejemplo, nosotros ya en publicaciones de COVID hay casi 200.000 publicaciones. ¿Cuál tenés que elegir vos que es lo importante? No sé si me entiendes. Hay 200.000 publicaciones. Son papers, publicaciones. 200.000, de lo buenísimo a malísimo. ¿Cómo vos tomás decisiones? ¿Cuál es el paper que te hace tomar decisiones? En ese punto me parece que la OMS se equivoca. Cuando elige con el cual va a trazar una línea, una opinión, me parece que elige... ¿Y a quién elige? Elige el paper no equivocado. Yo creo que un error conceptual y a esta altura gente muy inteligente que tiene varias maestrías tienen mucho ego, no pueden reconocer el error. Eso nos pasa a los que tenemos mucho ego, ¿no? Porque reconocer el error es una pérdida política. Pero además. ¿a quién le Ellos creeríamos? negaron la transmisión aérea. Eso es de un error del tamaño de Júpiter. No sé si te queda claro. Médicamente es un error del tamaño de Júpiter. Lo negaron sistemáticamente. Es más, si querés te puedo mandar bibliografía, que el primer SARS, el del 2003 y el del 2004, ya había fuerte sospecha de transmisión aérea. El primer SARS. Lo negaron y esa negación hasta el día de hoy se mantiene. ¿Por qué se mantiene? Porque si realmente creemos en la transmisión aérea, este estudio tiene que tener medidores de CO2, tiene que tener aireación, los colegios tienen que estar preparados. Gastamos un dinero infernal en limpiar las superficies y no gastamos un dinero en cómo airear los lugares. Claro. Porque no entró en el ADN de la OMS la transmisión aérea. ¿Me comprendés lo que te quiero Déjame decir? saludarlo. Bueno, al principio dijeron que los barbijos no servían para nada. Exactamente. Eso va en concordancia con lo que estás todo el contando. tiempo. Lo saludo, doctor Dubín, y ya se los dejo a todas y a todos. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches, Doc. Gracias por estar. Hola, buenas noches, gracias por este llamado. Bueno, estábamos charlando con el doctor Cámara, con tu colega, y no sé si coincidís con la OMS, ¿viste? Acá Cámara nos decía que te tiran unas datas que son raras, ¿viste? No pegan una. Bueno, yo sería muy cuidadoso para juzgar a la Organización Mundial de la Salud y a especialistas tan prestigiosos. Y particularmente creo que en relación a la valoración de la variante Omicron, comparto plenamente los conceptos en que es absolutamente temerario decir que Omicron produce solamente casos leves, y coincido también es que en la necesidad de alertar sobre los riesgos de la variable Omicron. Me parece que especialmente en la Argentina se echó a rodar esta información absolutamente carente de evidencia científica de que Omicron produce una enfermedad leve. Probablemente, si es que se confirman informaciones preliminares, Ese es el punto. Omicron menos frecuentemente, un 50, un 70% menos, induce formas graves, pero la sigue provocando, sigue generando enfermedad crítica y sigue matando gente. Pero doctor, Entonces, Dale de a uno, perdón, dale pero Martín. doctor, teniendo en cuenta Perdón. eso, digo, ¿cómo se entiende que haya mucho menos muertos por la vacunación, obviamente, pero hay mucho Obviamente. menos muertes y mucho menos internados también? Digamos, evidentemente, menos ataca a esas zonas del cuerpo. Esto probablemente es el resultado de la vacunación. Si ustedes analizan la evidencia científica que trata de fundamentar que Omicron provoca una enfermedad más leve, esto es un análisis en Sudáfrica donde se comparó la gente que se enfermó en la última etapa con picos previos, y durante esta última etapa la internación y la mortalidad varió negativamente. Hubo de un 50 a un 70% menos de internaciones y de muertes, pero la siguió provocando, y como los mismos autores del trabajo especulan, ellos no pueden deslindar si esta menor internación y mortalidad es debida a una menor agresividad de la variante o tiene que ver con la vacunación. Pero
Hay una cosa que es fundamental, algo que nosotros aprendemos en la terapia intensiva y que es que siempre debemos trabajar para la peor hipótesis. Y yo les quiero decir que en la Argentina las internaciones en terapia intensiva están aumentando de una forma preocupante. Si uno incluso quiere hacer una correlación entre el aumento de las internaciones en terapia intensiva y los días, el mejor ajuste es el exponencial. Los casos en terapia intensiva están aumentando exponencialmente, con una pendiente menor. ¿Me dejan terminar, por favor? Sí. Con una pendiente menor a la de los contagios. Pero están aumentando. Piensen ustedes que en las últimas 3 semanas tuvimos un aumento del 120% en las internaciones en terapia intensiva y en los últimos 3 días el aumento fue del 38%. Todavía no estamos pasando zozobras, todavía el sistema no está tensionado. Pero tengamos presente que venimos de una situación hace pocos meses de un abierto colapso sanitario en el que el eslabón del sistema sanitario que se fracturó fue la terapia intensiva. Doctor, ¿esto tiene que ver, este aumento de camas en terapia intensiva, de pacientes en terapia intensiva, tiene que ver también con el aumento que hay de casos? Porque o sea, me imagino que tiene que ver con eso. Y un aumento de casos de Omicron, ¿no?, que supera enormemente la peor ola de la variante Delta. Digo. Entonces, por eso es lógico que aumente esa capacidad, pero no sé si es proporcional a como cuando estábamos con la variante Delta y sin el plan de vacunación como teníamos en ese momento. No sé, contesta Dubín y luego Cámara. A ver, Bueno, Doc. Dubín. En primer lugar, no podemos deslindar qué porcentaje de los pacientes internados en terapia intensiva se deben a variante Delta y cuáles se deben a variante Omicron. Lo que sí categóricamente tenemos que afirmar es que si no estamos viviendo una catástrofe sanitaria de una magnitud inconmensurable, es por el éxito de la campaña de vacunación. De no ser por la vacunación, por esta tan denostada campaña de vacunación en la Argentina, en este momento estaríamos contando los muertos por la calle. Lo quiero saludar a Cámara o entrar de nuevo con Cámara y ya me voy a ir a una noticia de Francia y vamos a entrar en un Zoom de Francia. Le voy a aprovechar unos minutos más a Dubín. Atento, vamos titulando porque entre Cámara y Dubín ya nos empiezan a dejar títulos importantes en la noche. Ojo con esto, no es una rinitis lo que nos cuenta el doctor Dubín, no es simplemente una rinitis, te pica un poquito la garganta, te cayó un poquito de moco en la nariz y en 2 días y la pasaste. O sea, no es tan liviana como todo el mundo está sosteniendo. Está bueno que aparezca un médico de la categoría de Dubín, de la categoría de Cámara. Che, ojo, estamos en un programa de televisión, un prime time, mucha gente que nos ve. No es fácil, entonces, como se pensaba, que venía, la paraba de pecho, 2 toquecitos y la empujabas al gol como Romario. No es así, Cámara. Sí, por la cantidad de casos, pero eso es en el contexto de población vacunada y cómo es el virus, es bastante más inocente. Si tenemos que poner datos duros, te lo voy a decir de la siguiente manera. 100.000 casos con el otro virus, son 1.700 fallecidos, 1.800 en un día. Hubiese pero sido doctor, volvemos a déjame terminar estos datos porque a mí me gusta hablar con números bien concretos. Si hubiésemos estado a principios de este año, hubiésemos tenido con 100.000 casos, para redondear, 1.700, 1.800 muertos en un día. El año pasado. ¿Está bien? Sí. Perdón, Dale, el año pasado. sí. Me cambió el año, ¿cierto? En un año. Si estamos ahora en presencia de vacuna y con el Delta, por lo menos 10 veces menos. Serían 170 fallecidos por día. Sumado con el Omicron y con la tasa de vacunación que tenemos, serían 80 fallecidos por día. Claro, Entonces, es francamente menor que la situación anterior. ¿Qué es lo que más provocó eso? No cabe duda que es la vacunación. Y por otro lado, también como dijo Rubí, nosotros no sabemos exactamente qué cantidad de Delta tenemos, pero estar infectado por Delta es un poco peor que estar infectado por Omicron. Eso ya hay varias evidencias. Además, en modelos experimentales claramente se demostró que el compromiso pulmonar es mucho menor. En modelos experimentales, en animales que replican la enfermedad y en experiencias de Escocia, del Reino Unido y de Sudáfrica, la enfermedad es menor. No cabe duda que el gran mérito son las vacunas, eso no cabe duda. Ale. Ahora, por otro lado, el número de contagios tan alto puede sobrecargar el sistema, porque yo creo que, como creo que te había dicho, el Omicron es como empezar de nuevo. Estar vacunado no impide
que te infectes. Por lo tanto, el terreno de caza que tiene el Omicron es muy grande. No es el territorio de caza del Delta. El Delta tiene los no vacunados y los vacunados con una dosis. ¿Me comprende? El coto de caza del Delta es, de nuevo, como todo el mundo. Por lo tanto, ese número puede aumentar la tasa de internación y un montón de cosas. Pero intrínsecamente el virus es más benigno. Quiero saludar primero, y ya vuelvo con Dubín un segundito, perdón Mariel, porque me están contando acá los chicos, hay mucho. Sí. Y quiero ir ordenando. Primero esta fotonoticia que llega desde Francia, y hoy un nuevo ataque de Macron contra los que no quieren vacunarse. Volvió a criticarlos. Dijo, su libertad se convierte en irresponsabilidad. El jefe de Estado francés se refirió a los polémicos dichos que le valieron las críticas de toda la oposición. No afloja, sino que acelera. No es que se frena, acelera. Macron no solo no se frena, sino que acelera. Voy a saludar a Dillon, que está allí en Francia, y lo voy a recibir a Juan Dillon, que es corresponsal justamente de Infobae, y además nos permite charlar un minutito. Juan, 2 minutos te quiero aprovechar. ¿Esto está instalado en Francia? ¿Es la comidicia de todos los días, la pelea de Macron con los no vacunados? ¿O es tema nuestro que lo levantamos acá, pero en Francia no pasa nada? No, pasa, y se le agrega que estamos a 3 meses de las elecciones presidenciales, así que tiene una cuota de espíritu, si querés, sanitario, y también una discusión para zanjar o ahondar las diferencias políticas aquí en Francia. Así que tiene doble lectura y doble preocupación o correlaje, si querés, en lo que son la sociedad francesa, la sociedad francesa. ¿Cuántos contagios hubo hoy? Y contame más o menos cuánto testea Francia al día. Y dame los porcentajes de vacunados en Francia. Empecemos por el primer dato. ¿Cuántos contagios en el día de hoy? ¿Qué porcentaje de vacunados hay? Y testeos. Hoy tenés 321.000 casos positivos de las últimas 24 horas, se dieron a conocer hace un ratito. Venimos de un promedio de 220.000 en los 7 días y el porcentaje de vacunación o alcanzados con vacunación es del 89.9% aquí en Francia, y ya de tercera dosis está superando el 25%, son los datos por lo menos que se van a conocer en el día de ayer aquí en Francia del Ministerio de Salud. Ahora, la preocupación es obviamente... Sí. No, pero la pregunta es si tienen el 80% de la gente vacunada y sigue enojado o sea, tiene números... Eso te quería aportar. La directora nacional de epidemiología de acá, de la Argentina, lo que mencionó es que la Omicron justamente ataca a los vacunados, pero que en realidad después el efecto es mucho más leve. Por eso era raro lo que estaba diciendo también el doctor, y bueno, por eso también no es un argumento que ahora puedan usar los no vacunados. Claro. Bueno, a los no vacunados no los ataca. ¿Viste que la mayoría de la gente que está contagiada tiene las 2 dosis o las 3 dosis? ¿Notaron lo que pasa eso? es que la mayoría de la gente tiene las 2 dosis. Claro. Estoy diciendo lo que mencionó. No, pero no es así. O es un error lo que dice esa señora, o lo interpretaste mal. No es así de ninguna manera. Dice, la Omicron contagia más a la gente que ya tiene Pero pará, Mariel. Te busco el audio. Hablé con ella hace una hora y media. Tenemos 2 médicos acá. Pará. Por eso, lo planteo para que no se Está buenísimo que lo planteé, chicos. Pará. Estamos en televisión, pero Diego, está bien, si lo dijo Mariel y está equivocado el concepto, bueno, simplemente tenemos 2 número 1 acá. Tenemos a Dubín y tenemos a Cámara. Los escuchamos. Bueno, por eso mismo. Está buenísimo, Mariel, que lo plantees, porque está bueno zanjar estas dudas. Dubín, te pregunto, Doc. ¿Lo que nos cuenta nuestra compañera es así o está mal interpretado por la persona que ella entrevistó? No, eso está mal, eso está mal. Si bien los beneficios de la vacuna son fundamentalmente en términos de reducción de enfermedad grave y de mortalidad, también disminuye los contagios. Una persona vacunada tiene menores posibilidades de contagiarse y, por supuesto, enormemente menos posibilidades de morirse. 20 menos. No, eso está mal. Yo creo que debe haber algún error de interpretación. Claro, las posibilidades de morirse, claro, están reducidas. Sí, la gravedad por supuesto, es lo que cambia, pero no la de contagiarse. Lo que pasa la posibilidad de contagiarse también se reduce. Lo que pasa es que me parece que están tomando números absolutos y evidentemente va a haber más contagiados de Omicron para los vacunados, para los no vacunados, porque los no vacunados en Argentina, son muy pocos. En adultos son, los vacunados son el 85%. Entonces, hay que ver el denominador. ¿Perdón?
Hay que ver el denominador, exactamente. Tomando la población adulta, el 85% está vacunado. Entonces, Claro, los que se van a claro. contagiar seguramente van a estar en una forma leve, como nos vienen diciendo, pero van a ser vacunados. Es muy difícil encontrar un no vacunado. No, pero No sé además si hay Luis que ver, quiere pero escúchame, Gus, discutirme esto. otra pregunta que yo tengo, y ya voy tenés con razón. Dillon para preguntarle sobre los chicos y las camas de terapia intensiva en Francia. Te pregunto a vos, Doc Cámara, y si Duin tiene alguna respuesta también, la arrojo al aire y es de todos la noche. Cámara, pregunta concreta. Sí. Los que están vacunados con 2 dosis en Argentina, 2 dosis. Sí. Omicron ya nos dijiste que tiene la cancha libre. Empezamos de nuevo. 2 dosis, Sí. perfecto. Y hay mucha gente que nos está viendo que tiene 2 dosis y ya tuvo COVID. Pero lo tuvo hace un año, 8 meses, Sí. 9 meses. Pregunto, ¿te podés agarrar Delta o alguna otra variante si tenés 2 dosis y ya tuviste COVID? ¿O solamente vas derecho a la Omicron si te pegas con una cepa? El Delta no evade tanto la vacuna como el Omicron, digamos, y que es menos probable. Básicamente el Delta sí, el que tiene una dosis, es la epidemia, de hecho creo que lo han dicho en Europa, la epidemia de los no vacunados y de los vacunados de una dosis. La Delta. Delta, me mira gustaste que- Delta. El Omicron, todos. Digo así, empezamos de nuevo con el Omicron. Pero los de 3 no. Los de 3 sí. Sí. Los de 3 también. Claro. Sí. No te puedo decir si es más o es menos o es más. El Omicron todo. Ahora, claramente se ha visto con el Omicron que el vacunado se puede infectar y hace enfermedad muy leve. Son los que quedan asintomáticos. El Omicron aumentó la cantidad de gente asintomática. Si antes de 10 personas que se contagiaban habían 3 o 4 asintomáticos, eso lo sabíamos todo el problema, hoy con el Omicron tenés 7, 8 asintomáticos y esos son todos vacunados. Hace que, en todo caso, casi como que sos un portador de la enfermedad. Te infectás, pero no haces la neumonía, no progresa la enfermedad, no tenés casi síntomas. Ese es un porcentaje grande, pero esa persona infecta y muchas veces no sabe que está enferma Chicos, y transmite la tranquilo, enfermedad. está en Francia. Vuelvo Dale. ya al meso al pez porque si no se nos complica y tengo una más para Dubín y todos ustedes. Pues está buenísimo, es interesante la charla con los 2 médicos. Dillon, te pregunto lo último. ¿Cómo está el porcentaje de contagios en Francia? Ale, para, genio. ¿Sabés qué hora tenés reloj? Sí, 21 a 24, las 4 y media de la mañana. 1:23 acá tengo en la noche y tengo 2 grados bajo cero. Si me decían, Ale, querido, te lo digo con el corazón, de que iban a hacer una discusión en el piso en Buenos Aires, me quedaba durmiendo. Todo bárbaro, amigo, pero 1:30 de la mañana. Y 2 grados bajo cero, o 2 grados debo tener ahora. Mirá, Juan, te pido disculpas y la verdad que no lo sabía. Si te molestó esto, te pido enormes disculpas y no te volveremos a molestar. No, es simplemente una cuestión de educación. Te entiendo perfectamente. Están cómodos en el piso está- discutiendo, debatiendo. Lo entiendo, y yo Juan. con 2 grados. Lo entiendo y te pido, si te molestó, te pido disculpas. Simplemente te quiero hacer la última pregunta. Si tenés ganas de respondérmela al aire y contármela. El tema de los chicos, de los pequeños. ¿Cómo está el contagio en pequeños en Francia, Juan? Bueno, es una gran preocupación, es un problema en los hospitales. Aquí tenemos uno cerca, el Hospital Tenón. Han crecido las hospitalizaciones de menores al menos un 200%. Esto además, y es uno de los temas más importantes en toda Europa, tiene que ver con la doctrina de la apertura y la presencialidad en las escuelas. Está puesta en duda, se está discutiendo y eso será obviamente debatido por los gobiernos europeos en los próximos días por el crecimiento y además por la baja vacunación básicamente que tienen los menores de 10 años en toda Europa. Y la última, Juan, y ahora sí no te molesto más. Tema de terapias intensivas, Dale. las camas. ¿Cómo No, están? no me molestás, te lo digo con... Está bien, Juan, está todo, no me molestás, Ale, estamos sé que sos así, copado. es así totalmente y puede pasar. Dale. Escucha, y te entiendo porque me ha tocado estar cubriendo algún mundial y ahí paradito y bueno, igual no estás mal, ¿eh? Donde te veo no estás mal. Ah, ¿sabes? Me gustaría estar 1:30 en París ahí parado. Respondeme lo último, respondeme lo Barrio último. Latino. Respondeme lo No, último. aparte se va a pasear. Respondeme lo último, el tema Dale. de las terapias intensivas. Dale. ¿Cómo están las camas de terapia intensiva? Porcentaje de De camas. 100, a ver, de 100 personas, los datos de los hospitales públicos de Francia, de cada 100 personas hospitalizadas, 70 personas no están vacunadas o tienen el esquema
no completo. Aquí el esquema completo ya son prácticamente las 3 vacunas, por lo menos el pase de vacunación que a partir del 15 de enero va a funcionar en toda Francia. Vacunación y ya no pase sanitario. Y del resto, son 3/4 partes del resto, es decir, 30 personas por decirte, son personas inmunodeprimidas, es decir, que tienen una comorbilidad, tienen un problema, por lo cual explican también por qué llegan a situación de hospitalización. Bueno, te agradezco mucho, Juan. Gracias por este rato y de nuevo disculpas de parte de toda la producción Intratable. Un abrazo. No, para nada. Gracias, Juan. Juan Dillon, bueno, sigo aquí en la mesa y está Dubín, el doctor Dubín. Yo quiero... sí, dale, vamos a preguntar a los médicos. Sí, dale. No, porque había una diferencia importante en lo que dijo Dubín, que es el tema de si es más agresiva o no, porque el consenso era, las cosas que escuchábamos, nosotros no sabemos obviamente, era que se detenía en el tracto superior y no llegaba a los pulmones la Omicron. Quiero que... Preguntáselo a Dubín. Quiero que profundice esa idea, si era falsa la que todos nos estaban diciendo. Hay evidencia preliminar que sugiere que Omicron produce menos frecuentemente enfermedad crítica y mortal, pero lo puede producir. Por lo tanto, es temerario difundir el concepto que Omicron solamente produce casos leves. Menos frecuentemente, pero Omicron puede llevar a un paciente a terapia intensiva y lo puede matar. Y si nosotros consideramos que va a haber muchísimos más casos por Omicron, dada su alta contagiosidad, el número de pacientes que pueden llegar a terapia intensiva eventualmente va a ser muy alto. Y también las muertes. Por eso, a mí me parece que es muy peligroso el concepto de que Omicron produce solamente una enfermedad leve. Estoy totalmente en desacuerdo con ese concepto. Arnaldo, y la pregunta es, ¿hay cierta comorbilidad que sea más riesgosa que otra, en este caso de la Omicron? No sé, con las otras cepas, tal vez aquellos que tenían asma o problemas respiratorios, era más complicado. ¿Con esta? Esto no está por el momento estudiado, no hay trabajos científicos que puedan responder a esta pregunta, pero seguramente hay que considerar los mismos factores de riesgo, la edad, la obesidad, las comorbilidades. Pero a mí me gustaría volver a la terapia intensiva diciendo que tenemos que hacer todo para evitar que la terapia intensiva vuelva a estar bajo tensión, porque en la terapia intensiva estamos muy mal. La terapia intensiva colapsó hace pocos meses y nuestros compañeros, médicos, kinesiólogos, enfermeros quedaron muy mal. Siguen con pésimas condiciones de trabajo, con remuneraciones que son bajas y una gran cantidad de ellos han manifestado su deseo de dejar la especialidad. Wow. La gente está muy mal en la terapia intensiva y si la terapia intensiva vuelve a estar estresada, la respuesta no va a ser buena. Y a mí me gustaría terminar mi intervención, porque según me han comentado hasta la última pregunta, diciendo lo que en este momento, en el que toda la preocupación nacional está en cómo pagamos sin investigar una deuda fraudulenta y usuraria con el Fondo Monetario Internacional, una deuda que se utilizó para financiar una campaña electoral y la huida de los bancos amigos, de la legítima deuda que hay con los trabajadores y con los trabajadores de la salud en particular, no se habla, no está en ninguna agenda. Y esta debería ser la prioridad. Doc, gracias. Como siempre, un lujo tenerte. Gracias, doctor Dubín. No, muchas gracias a ustedes, ha sido un placer. Un placer enorme para nosotros. Sigo con